¿Y qué estamos diciendo del Padre Nuestro que se forma con? A no ser que no hayas estado en la clase, pero estamos hablando de las 7 peticiones del Padre Nuestro, correcto. Entonces, todo lo que se diga aquí tiene que estar en referencia con el Padre Nuestro. Acuérdense que esa observación pedagógica se lo dije. Toda esta literatura de esta de cuarta parte, segunda sección que estamos nosotros tratando, no puede salirse del Padre Nuestro. Si algo se sale del Padre Nuestro es para enriquecer la serie de afirmaciones doctrinales y enriquecer su sentido de lo que estamos estudiando. ¿Vale? Bien. Ahora, estas expresan los gemidos del tiempo presente. Claro. Este tiempo de paciencia y de espera durante el cual aún no se ha manifestado lo que seremos. Es un Padre Nuestro de esperanza, de apertura, escatológico, lo acabamos de decir, porque danos nuestro pan es una expectativa, que se haga tu reino es una expectativa, que se cumpla tu voluntad es una expectativa, no es una realidad si yo no la quiero practicar, se pierde en mí si no la practico. Ahí está dado lo que Dios te propone, ¿sí? Aquí está toda la enseñanza de Jesús. No puede haber más que lo que planteen al término los inspirados de la Sagrada Escritura. Todo te lo doy. Pero ahora a ver cómo cada quien lo va usando, a ver cómo cada quien lo va asimilando, a ver cada quien con su esfuerzo va aprendiéndolo. Y entonces se va reaccionando de diferentes maneras, pero lo normal de una persona creyente que pone su disposición en el estudio, cada vez va aumentando con mucha agilidad y celeridad, como nuestro hermano ahorita, que es esos 7 peticiones, 20 segundos, chic. Pero si yo le digo a otra persona las 7 peticiones del Padre Nuestro, se queda igual. Dirá, ¿qué será eso? Pero nosotros ya tenemos estudio anterior, tenemos Sagrada Escritura vista, tenemos un condicionamiento de preparación. Entonces ahora todo lo que vayamos diciendo, todo va a ir enriqueciendo mi conciencia de lo que significa el Padre Nuestro. Y entonces el Padre Nuestro se hace una partecita de la Eucaristía. Entonces yo voy a estar con la expectativa de cuando yo celebre la misa, de llegar a ese momento en donde junto con mis hermanos y el sacerdote voy a hacer la oración. ¿De quién? No, ¿de cuál Padre? Del Señor. ¿Por qué digo ahora con mucho coraje? ¿De qué? ¿De quién? Pues del Señor. ¿Por qué? Porque el Padre Nuestro es. ¿Qué es el Padre Nuestro? La oración del Señor. Entonces, ¿qué estoy haciendo cuando celebro la misa? Esperando ese momento de celebrar, ¿qué? La oración del Señor. ¿Cuál es esa oración del Señor? El Padre Nuestro. Dentro de una oración, ¿dónde? En la liturgia, en la comunidad, en la iglesia. Es la oración de la iglesia, celebrando la Eucaristía. Es la oración en donde va a aparecer, es la Eucaristía en donde va a aparecer el Padre Nuestro. Voy a agregarle cuando bautice yo a los chamacos un Padre Nuestro. No, yo no digo Padre Nuestro, pero ya ahora que estudié me llama la atención esto y a lo mejor le doy chance al chamaco de decirle un Padre Nuestro. Neófitos son aquellos que inician su vida espiritual a través de un catecumenado en la conversión de estudio para que se les enseñe la fe, se les eduque en la doctrina, aprendan a vivir la palabra de Dios y a vivir en su fe. Y cuando ya tienen esos neófitos son nuevos, son personas nuevas que se llaman catecúmenos, entran en un proceso catecumenal, los nuevos, los neófitos, y dicen, quiero aprender de ustedes. Y luego ya que les enseñamos todo, dicen, acepto y creo
¿qué debo de hacer? Bautízate. Y entre nosotros que ya estamos bautizados de chiquitos, reconfirma tu bautismo, es decir, tu confesión de fe. Cuando bautizamos a un niño, les digo, en el lugar del niño, ustedes van a decir si creen o no creen. Y entonces todos decimos, en lugar del niño creo, pero el chamaco cuando crece tiene que saber decir por sí mismo, sí creo. Pero eso se hace, se dice neófitos, porque cuando empezó la iglesia no había nada, no había niños, no había adultos. Entonces, ¿a quién se le predicaba a los adultos? ¿Quién se convertía? El adulto. Entonces, ¿qué tenía que hacer el adulto? Adoctrinarse. La didaje es un catecismo que nos señala lo que aprendían los catecúmenos, los neófitos, ¿sí? Los que todavía no sabían, que principiaban y entonces hacían un proceso catecumenal de formación. ¿Qué es lo que, por ejemplo, esto lo puedo llamar yo como catecúmenos? O sea, un estudio catecumenal, porque estamos aprendiendo cosas como sencillitas que apenas están ustedes entrando en este estudio. Nunca lo habían hecho jamás en su vida. Aprendieron un catecismito de niños de primera comunión y lo mismo que aprendieron en primera comunión en una semana lo están viendo en 2 años. Aquí le llamamos, ¿no? Fraternidad Bíblica Franciscana, para ponerle un título, pero es un estudio que mi intención es madurarlos en la fe. No por la conveniencia que van a estar trabajando en la iglesia, que van a ser nuestros trabajadores, ¿cómo se llama? Catequistas, no, que tenga fe. Y ya después cada quien va dándose cuenta que puede ser también útil, que puede ser servidor, que puede desarrollar ministerios, que puede ejercer un apostolado. Bueno, pero eso es cuando tienen fe. ¿Para qué quiero un montón de servidores de la iglesia si no tienen ni siquiera idea de lo que están haciendo? La anáfora es cómo se principia y epíclesis cómo se termina. Se puede terminar con una alabanza, se puede comenzar con un reconocimiento, pero es un inicio con un reconocimiento y un epíclesis con una terminación. Claro, por eso inicio, fin. ¿Sí? Anáfora es una alabanza, un reconocimiento con que inicia uno un salmo, una oración. Y epíclesis, cuando ya se ha concluido y con otra alabanza de reconocimiento de la divinidad y de agradecimiento o algo, ya termino. Concluyo. Epílogo, por ejemplo, epílogo tiene la misma raíz. Como para el 100 ya estaba escrito San Juan, con San Juan se cierra la revelación y la elaboración de la revelación. Pero la predicación siguió sin Sagrada Escritura. Y esa predicación se fue elaborando paulatinamente en escrito. Y por allá por el 300 todavía se estaban corrigiendo libros. Pero la predicación fue inmediatamente después de la resurrección de Jesús, hablando de Jesús. Entonces, primero los apóstoles dan testimonio de su fe. No hay libros todavía del Nuevo Testamento. Pero después esa predicación como confesión de fe produce conversiones masivas. Y esas conversiones en diferentes lugares. Entonces un apóstol no puede ir a 6 lugares. Entonces por ahí alguno dice, Pablo dice, chaca, chaca, cha, te escribo a ti porque no puede estar en todos los lugares. Y ahí te va. Pero ¿qué estoy diciendo? Lo que se predicó. Lo que yo recibí es lo que yo te presento. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hasta el Apocalipsis es un solo modo de escritura que expresa la revelación de Dios antes de Jesucristo, con Jesucristo y después de Jesucristo, en un tiempo en que la iglesia doctrinalmente dice, solamente este tiempo lo respetamos como tiempo de la revelación, del kairos, de la gracia, de lo que Dios te da. Hasta ahí,
Porque si no empiezan un montón de chismes, que ya el obispo dice una cosa y otro y otro y otro y otra, y entonces, ¿qué sucede? La revelación es legítima hasta los apóstoles, pero se tiene que fundamentar en la tradición a través de la predicación, pero en relación con los apóstoles. Y entonces después los mismos apóstoles y los mismos discípulos de los apóstoles comienzan a ver si los escritos que fueron abundantes corresponden a lo que Jesucristo predicó. Y se fue cerrando poco a poco las enseñanzas de Jesús, la revelación del Padre, y la iglesia dice, hasta el último apóstol y se acabó la revelación. ¿Qué sucede hoy? Sigue revelándose Dios. ¿Cómo? A través del estudio, la reflexión y la iluminación que se tiene a través de esa palabra en este tiempo. Por eso la palabra de Dios es actual. La revelación ya no hay más. El que aprende el Antiguo Evangelio y Nuevo Testamento es lo mismo que se repite después de los 20 siglos. Sí. La revelación no es lo que está escrito, la revelación es lo que Dios nos inspira, y una manera de conservar lo que Dios inspiró durante todos los siglos es la predicación. Y la otra manera de conservar es la escritura. Lo que se predicó por inspiración se traduce en literatura, pero es por lo práctico. Y esa literatura es lo que manifiesta la revelación. Y la iglesia dice, la revelación de Dios solamente te la acepto desde el Génesis al Apocalipsis. Y el último de los apóstoles, Juan. Cuando ya se murió Juan, hasta ahí llegó. Entonces, el Padre Dios, Jesucristo, el Espíritu, hasta Juan. Y siguen predicando, sin Biblia todavía. Ya en el 64, antes de que se muriera Juan, ya Pablo escribía. Y ya se está en el 70, 80, ya está San Mateo. Y están varias cartas apostólicas y hay mucha literatura. Pero entonces, cuando se muere Juan, que es el último Apocalipsis, Evangelio, cartas, se cierra, dice hasta ya, chole, ya. Se sigue predicando sin libros. Pasa el tiempo y dicen, hay necesidad de enviarles a las comunidades este mismo mensaje. Y entonces empiezan a escribir, y por eso los papiros y los documentos últimos que tenemos, más cercanos a ese tiempo, son del 200, 300, del siglo segundo, tercero. Hay otros, la Didache es más antigua, y son cachitos que existen de documentos. Los de Qumran pues se enriquecieron muchísimo porque son antiquísimos, pero no son de los meros primer siglo, no, mucho después. En 10 siglos, según eso, está la revelación. La Sagrada Escritura se escribió más despuesito. O sea, lo escrito, ¿sí? Eso fue siglo III, todavía se escribía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la revelación se termina desde el libro del Génesis. Abraham es un nombre típico, es un nombre simbólico también. Entonces, ¿cuándo comenzó la revelación? A partir de Abraham. La revelación en el pueblo judío, en nuestra fe cristiana. La revelación con otros, no sé, pero con nosotros. A partir de Abraham, Isaac, Jacob, empieza el desarrollo de un pueblo creyente que piensa que está inspirado y que hace esa cantidad de predicaciones y de enseñanzas y de mitos, y que después se fue escribiendo, se fue haciendo concreto en la escritura. La revelación se complementa con Jesucristo y se termina con Juan, que eso es lo que acabas de leer, ¿no? Entonces, eso, respondiendo a lo que estás diciendo. Y entonces para nosotros, fíjense bien la diferencia. Lo que Dios revela, ahí está. Pero lo que Dios revela se empieza a predicar.
Y la predicación dice lo que Dios revela, pero después se tiene que escribir. Lo que se escribe es lo que se predica de lo que Dios revela. La revelación se termina. Las escrituras se empiezan a desarrollar después, mucho después de la predicación. Primero fue oral, primero fue una inspiración, después fue un desarrollo de predicación profética, de apostolados y de palabras sabias, y luego se fue elaborando, expurgando así, se hace la sustancia de la revelación en el Antiguo Testamento, y luego después es eso que ya se escribió, sigue informando en el Nuevo Testamento. Y entonces mucho se va hilvanando. Por eso hablamos de Jesús y los salmos, hablamos de la predicación de Jesús y los profetas. Y entonces relacionamos a Jesús con lo escrito de Isaías. Y hablamos de Jesús con lo escrito de los salmos y de Jeremías y de los profetas y de David. Sí, pero no hay escritura del Nuevo Testamento. Está Jesús y predica. Están los apóstoles y aprenden. No hay escritos. Jesús no escribe. Ni le graban, ni le escriben, ni le toma fotografías, ni escribe en tabletas, ni nada, ni en papiros. Jesús no escribe. Escribe en el suelo para decirle cosas a los ancianos, esos libidinosos, ¿no? Mal hipócritas que quieren apedrear a la pecadora. Pero no se escribe. Por eso quiero remarcar, la revelación se respeta y se dice hasta Juan. ¿Cuándo comenzó en el Antiguo Testamento? Cuando haya sido, Jesús lo asume todo. La iglesia cristiana dice, el Antiguo Testamento lo aceptamos nosotros. Pero agréguesele lo que Jesús dijo y que posteriormente se fue escribiendo. Primero se aprendió. Después los apóstoles dieron testimonio, predicaron dando testimonio. Y después esa predicación hubo necesidad práctica de escribirse para que se fuera conociendo en las comunidades. Todo eso son procesos. No es nada más que Diosito dijo, ¡pic! Ahí está, siéntate, secretaria, que te voy a dictar. No, por eso las escrituras son posteriores a la revelación. Si no hay revelación, ¿qué escriben? Y para que lo que se revela tiene que asimilarse a través de muchas reflexiones. Sí, porque Juan murió más o menos en el año 100. Sí, pero la revelación, chequen que insisto, una cosa es la revelación y otra cosa es la escritura. La revelación se va a manifestar a la comunidad por la predicación. Es su forma tradición oral. Pero luego es insuficiente para poder satisfacer la demanda de los creyentes. Entonces comienzan en la práctica a ser escritos. Entonces revelación tiene que ser así muy concreto. Lo que se acepta en la iglesia, pero los escritos se van elaborando post Cristo, post apóstoles, pero con mucho cuidado de que los discípulos de los apóstoles tienen que revisar los libros y ahí empiezan los obispos y los santos padres y decir esto no se relaciona con los discípulos de Pedro, de Juan, pero si todavía alcanzan a Juan y a Pedro, oye Pedro y oye Juan, ¿qué es lo que hizo Pablo? Fue a confrontar su doctrina, sus enseñanzas con los apóstoles en Jerusalén. Y entonces se confrontó con ellos y dijo, impusieron sus manos en señal de reconocimiento, de manera que lo que yo les predico está en comunión con lo que los apóstoles hicieron. Y Pablo no estuvo viviendo con Jesús físicamente, personalmente. Dice que se le apareció, pero los apóstoles vivieron de manera directa con Jesús. Son los calificados para dar testimonio y acreditar que lo que se está enseñando, de verdad Jesucristo lo dijo y lo hizo.